La paz de Dios sea contigo, con tu familia y con todo lo que posees. Agradecemos a Dios la oportunidad que Dios nos brinda para usar estos medios para así podernos acercar a cada uno de los hermanos que nos sintonizan en esta mañana. Y hay hermanos que están entrando a la misma. Les recomiendo pues que si pueden llamar a otros para que se conecten. Vamos en esta mañana a tomar una palabra que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo número 16. Capítulo número 16 del libro de Mateo. Y vamos a leer ese verso número 18, que lee de la forma siguiente: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Repito, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios añada bendición a su santa escritura. Si usted tiene su Biblia a la mano, puede notar ciertamente unas lagunas que prácticamente tenían los discípulos. Jesús quiere asimismo aclarárselas con certeza a cada uno de ellos. Por supuesto, lo que vamos a hablar en esta mañana, vamos a hablar sobre el movimiento de la iglesia en la tierra. El movimiento de la iglesia en la tierra. Y vamos a hablar sobre 4 puntos importantes que necesitamos desarrollar para que podamos tener un mayor comprensión ante la situación actual de la cual nosotros estamos viviendo. Volvemos al capítulo número 16 de Mateo. Jesús le hace una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que tú eres Jeremías, otros Elías, y así sucesivamente le preguntaron. Pero después le dijeron: ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Dentro de ellos entonces Pedro exclamó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ante esa aseveración le dijo Pedro: sobre las expresiones que tú has dicho, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, fue la respuesta de nuestro Señor. Ahora, fíjense que tomando ese texto de base, con el tema que vuelvo y digo que voy a desarrollar, el movimiento de la iglesia en la tierra, quiero primero declarar que Cristo presentó la acción de la iglesia como una pared impenetrable, una pared prácticamente donde el mismo infierno no se podía levantar contra la iglesia. Y para ello, fíjese que ante esa pared impenetrable, él dijo: aún las mismas puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. O sea, lo que quiere decir contra las puertas del infierno es, amén, que el envío de las fuerzas contra el mar no van a socavar, amén, esa muralla de protección que debe de tener la iglesia. Posiblemente en su mente pudiera recorrer: ¿y por qué entonces la iglesia podemos ver que ha estado en un frente de batalla, en una situación donde podemos ver que algunos de los soldados nuestros han estado heridos? Tantas situaciones podemos decir porque Dios en su infinita bondad a veces permite unas circunstancias en la vida de los creyentes para que nosotros crezcamos. Por ejemplo, en el Imperio Romano, cuando
Roma persiguió a los cristianos en los primeros 3 siglos. Allí dice la Escritura, amén, que los cristianos eran llevados a los leones, a la fiera, eran quemados vivos. Más sin embargo, dice que la sangre de los mártires era como un abono donde la iglesia crecía de la persecución. Hay circunstancias donde el detener de Dios en esa acción no hay quien lo detenga, ciertamente. Siempre el evangelio seguirá hacia adelante en el nombre del Señor. Ahora, fíjense que cuando estamos hablando de esa iglesia, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ellos, estamos hablando de la iglesia que edificó Cristo. Y cuando hablamos de la iglesia que edificó Cristo, no todo el que tiene nombre de iglesia es iglesia. Podemos ver quizás aún fuera de nuestro país otros sitios donde hay iglesias hasta del mismo Satanás en un momento dado. Ahora, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un grupo de creyentes lavados en la sangre de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es asimismo piedras vivas, como lo dice Pedro allá en primera de Pedro 2:5, como tal. Es a saber que la iglesia, como nos dice la Escritura, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella ciertamente. Ahora fíjense, amado hermano, que el primer punto que quiero tomar en estos momentos sobre el movimiento de la iglesia en la tierra es que la iglesia está puesta para predicar salvación. Es a saber, la iglesia ha sido señalada por Cristo como aquella que es el heraldo o el embajador que lleva el mensaje del Señor. En Mateo capítulo 28, los versos 19 y 20 nos dice que Jesús se acercó, oiga, a ellos, ¿a quiénes? A los discípulos. Y les habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que, amén, que guarden todas estas cosas que os he mandado, dijo el Señor, ciertamente, y dice, he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fueron las palabras de Cristo, y como iglesia o el movimiento, oiga, de Dios en la tierra, que es la iglesia, ciertamente Cristo le dio esas órdenes, amén, a todos, amén, aquellos creyentes, primeramente a los discípulos, ciertamente. Le dio esas órdenes, pero primero, amén, después de ascender, antes de ascender, le dijo, vayan a Jerusalén y esperen allí, amén, la promesa del Padre. Es necesario que yo me vaya, pero que entonces vendrá el Espíritu Santo. Y dice la Escritura que los discípulos asimismo se fueron a Jerusalén y estuvieron 10 días allí. Dice la Escritura que allí, mientras oraban, el poder del Espíritu Santo descendió sobre cada uno de los creyentes. Y ahí es donde los historiadores hablan que resurge el movimiento más grande efectuado sobre la faz de la tierra, que es la iglesia del Señor. Asimismo ocurrió lo que Cristo le había ordenado. Ellos en obediencia llegaron allí y dice que fue, amén, en aquella manifestación, dice que vino un viento recio, lenguas repartidas como de fuego sobre sus cabezas, amén, y hubo una manifestación gloriosa. Pero la promesa del Señor, como nos dice Hechos 1:8, es, me seréis testigo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. De ahí podemos ver que ciertamente la manifestación del Espíritu Santo viene sobre, amén, aquellos 120 que estaban allí reunidos en el aposento alto en aquel instante. Pero Jesús, como les dije, volviendo atrás a Mateo capítulo 28,
amén, los versos 19 y 20, amén, porque estamos hablando del primer punto, que, amén, el movimiento de la iglesia en la tierra es predicar, amén, salvación a todos los hombres. Esa salvación, y en esos versos bíblicos se divide cuando él dijo, por tanto, id a todas las naciones. Y también les dijo, haced discípulos. Un discípulo es aquel que recibe la enseñanza y la pone por práctica ciertamente. Y allí, en aquel momento, Jesús le está diciendo allí que hagan discípulos, que su enseñanza, amén, debe de ser repetida continuamente. Eso es lo que dice el contexto de este verso bíblico. El contexto bíblico dice, enseñándole que guarden todas estas cosas. Por ello, la iglesia entonces está sobre la faz de la tierra para predicar el mensaje de Jesucristo y para que guarde todas las cosas el mensaje del evangelio del Señor, haciendo discípulos, doctrinándoles ciertamente para capacitarles para que ellos continuamente sigan ejerciendo el mensaje de Dios sobre la faz de la tierra. El mensaje de seguir predicando no simplemente el evangelio, amén, sino también el testimonio que Cristo murió, resucitó, está a la diestra del Padre y que pronto vendrá por su iglesia. Fue el mensaje completo que se predicó, amén, en el momento. Ahora, fíjese que si estamos hablando primeramente que, amén, la prédica de la salvación a todos los hombres es vital e importante. Y por ello es que el enemigo está medio molesto y disgustado, prácticamente quiere hacer callar la voz de la iglesia en medio de todas estas circunstancias. Pero, amado hermano, sabemos que ninguno que ha tenido una experiencia real con Jesucristo podrá permanecer callado, porque es una experiencia viva, amén, palpable, que es propia y no de ningún otro que nosotros hemos podido sentir. Amén, sentir en nuestra vida. El segundo aspecto que estamos viendo es, amén, de proporcionar un medio de adoración. La iglesia está colocada en la comunidad, en los barrios, en las ciudades prácticamente, porque de allí se adora al Dios del cielo, y la adoración sirve también como una proclamación para escuchar ciertamente el agradecimiento que cada uno de nosotros sentimos, amén, de haber sido redimidos por la sangre de Cristo. Fíjense que en Mateo capítulo 21, verso 13, amén, el Señor le dijo, amén, a aquellas personas en aquel momento, mi casa será llamada casa de oración, le dijo aquello, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y dice que entonces ciegos y cojos vinieron a él en el templo y dice que los sanó. Amén. Pero los principales sacerdotes, los escribas, indignados, oiga, vieron aquellas maravillas como tal. Y después exclamaban lo mismo que habían proclamado, amén, cuando Jesús entró a Jerusalén en un momento dado. Hosana, amén, al Hijo de David. Es a saber que allí estaba, la iglesia está en un lugar colocado en esta comunidad para que todos nos podamos reunir para adorar al Rey, porque esto es un anticipo cuando nos reunamos todo pueblo, tribu y lengua delante de Dios en aquel día para adorar todos juntos. Posiblemente haya alguno que nunca ha tomado un micrófono ni ha cantado, pero la Escritura nos habla que vamos a estar en el reino de los cielos adorando unísonos a Dios, todo pueblo, tribu y lengua, amén, adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay que practicar, amado hermano, y qué bueno cuando en la comunidad de la fe nosotros nos reunimos para adorar al Señor como tal, gloria a Dios. Jesús dijo que mi casa sería llamada casa de oración, gloria al nombre del Señor, casa como lo vio Jacob en el capítulo número 32 del libro de Génesis, cuando él dijo, la verdad, esto es casa de Dios y puerta del cielo.
Pero cuando nos reunimos en la casa del Señor para adorar, hay entonces una armonía entre los creyentes. Se da testimonio, amén, de la salud que Dios ha hecho con algunos, la transformación, las bendiciones que continuamente se hablan, oiga, que testifican continuamente lo que Dios ha hecho, y la fe aumenta en muchos. Por eso es que es importante estar y congregarnos para que nuestra fe, oiga, se afiance cada día en el nombre del Señor. Es un lugar de adoración. Amén. Por eso es que el salmista en un momento dado dijo: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de él? Amén. Porque estaba en un proceso de crítico, angustioso, y deseaba llegar a la casa. Por ello es que también el salmista también nos dice que mejor es un día, amén, en su atrio que 1000 fuera de ello. O sea que dice que un día hace la diferencia, amén, en usted llegar a la casa del Señor. Y cuando usted hace la diferencia en llegar a la casa de Dios, porque decía que es mejor que un día es mejor que 1000, dice el salmista, que tal fuera como tal. Qué vital y qué bueno cuando usted llega a la casa de Dios, se goza, amén, cerca, como nos dice también la Escritura, ¿verdad? En el Salmo 46, creo que habla, ¿verdad? Que habla de las moradas del Dios eterno, amén. Y aunque ese verso bíblico como que aplica a años futuristas, quizás en el milenio, pero también podemos aplicarlo. Si no, podemos aplicarlo también a lo que dice también el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Si no, tomamos también el Salmo 84, cuando dice allí el salmista, gloria al nombre del Señor, anhela mi alma y aún ardientemente desea tus atrios. O si no, Hebreos capítulo 10, verso 24, 25, no dejarnos de congregar según algunos lo tienen por costumbre, gloria al nombre del Señor. Hay tantas bases bíblicas donde nos dicen a nosotros que el templo de adoración, allí donde nos reunimos, es vital para que la fe nuestra cada día se acrecenta en el nombre del Señor. ¿Y por qué es importante? Por la tercer aspecto, por la comunión espiritual, gloria al nombre del Señor. O sea, que el movimiento de la iglesia en la tierra es para predicar salvación, es para adorar, y tercero, es una comunión espiritual cuando usted se acerca con los creyentes. ¿Por qué hablo de una comunión espiritual? El Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y aún Cristo en el capítulo 17 del libro de Juan, el verso 21, cuando habla y expresa, gloria a Dios, para que todos sean uno como tú eres uno, Padre, en mí, amén, y yo en ti, amén. Él dice ciertamente que todos podamos ser uno, y todo eso se cumple cuando estamos reunidos en la casa del Señor, ciertamente unidos para adorar al Señor. Por eso es que Pedro también enfatiza en el capítulo 3 de Primera de Pedro, versos 8 y 9, cuando él dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amén, amigables, no devolviendo mal por mal, no maldición por maldición, al contrario, bendiciéndonos los unos con los otros. Todo eso lo hace cuando llegamos a la casa del Señor y podemos emanar, cantar, adorar al Señor y tener una comunión los unos con los otros. En este estado donde posiblemente nosotros no nos podemos reunir en esta semana, amén, el anhelo es llegar el domingo próximo 25 para allí adorar a Dios. Cuarto aspecto: ¿por qué existe la iglesia, el movimiento, la acción de la iglesia en la faz de la tierra? Para dar un sostenimiento moral y ético a esta sociedad. Es la iglesia la que se deja guiar por las enseñanzas, por los mandamientos del Señor. Es la iglesia la que asimismo te dirige bajo esos preceptos, y por eso es que Pablo en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses,
verso 23, amén, hablando de un ser tripartito, habla y expresa Pablo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos habla de que seamos guardados espíritu, alma y cuerpo, está hablando entonces de que nuestro ser, cuando recibimos las enseñanzas, amén, morales de Dios, las ponemos en acción y tanto funcionan en nuestro espíritu, alma y cuerpo. No es una función, amén, que la hacemos por hacer, sino que es una vivencia en nuestras vidas para sanar al mundo como tierra, amén, como sal de la tierra, que asimismo tiene que alumbrar también a este mundo. Asimismo está la iglesia como cartas abiertas y leídas para hacerle proclamar a este mundo que ciertamente hay una gran diferencia, y por eso como iglesia, amén, en el movimiento de la iglesia en la tierra, amén, predica salvación. En el movimiento de la iglesia, oiga, proporciona los medios de adoración en la casa del Señor. En los medios que se proporciona también comunión espiritual, pero sobre todo afianza el camino y allana para las leyes morales del Dios eterno. Ante todos estos 4 puntos que en esta mañana hemos hablado, queremos entonces declarar, amado hermano, que usted y yo somos los llamados a proporcionar estos 4 elementos como iglesia del Señor, a tomar acción en el movimiento de la iglesia en la tierra. Primeramente, predicar salvación. Segundo, proporcionar medios de adoración, que es la iglesia del Señor. Tercero, proporcionar comunión espiritual los unos con los otros. Y cuarto, ciertamente, sostener el nivel moral sobre este mundo, porque a usted y a mí nos corresponde. Permitámosles a Dios que estas palabras puedan entrar a nuestros corazones y podamos afianzarnos cada día para servir a ese Dios maravilloso. Y digo que es maravilloso porque para mí ha sido maravilloso. Para mí ha sido estupendo conocer a un Dios maravilloso que ha reestructurado mi vida y sigue reestructurándola. Amén. Hasta que, amén, el Señor venga por nuestras vidas. Amado hermano, afianza tu vida con el Señor. Amado hermano, representa lo que eres, la iglesia del Dios vivo, el movimiento de la iglesia en la tierra para proporcionar estos 4 elementos. La paz de Dios sea contigo, sea con tu familia y sea con todo lo que posees. Aquí nos ha llamado, veo unas llamadas en el nombre del Señor. Posiblemente la hermana Olga, nuestra hermana Nancy, nuestra hermana Brunilda, nuestra hermana Olga, nuestra hermana Ada Ruiz. Amén. Tenemos a nuestra hermana Keren, nuestra hermana Nelly, nuestra hermana Jessica, Migdalia, Penélope, la hermana Ana Rodríguez, el hermano Edwin Castro, en el nombre del Señor, Enrique Pérez, Yari Ortiz, Juanita Vázquez, Ariel Babilonia. Amén. La hermana Sonia Mercado, Elba Cruz, gloria al nombre del Señor. La hermana Melissa, la hermana María Nieves. Amén. El hermano Jim Anthony, el hermano José Río. Oiga, qué bonito, gloria al nombre del Señor. Cada uno de estos hermanos, Dios quiera que no se me quede ninguno. Gloria al nombre del Señor. El hermano Elio Mal, amén. Elio Martí, Eliezer, gloria al nombre del Señor. Así que, amado hermano, la paz de Dios, nuevamente digo, sea contigo, sea con tu familia y con todo lo que posees. El viernes próximo estaremos en los alrededores de nuestro templo a las 9 de la mañana. Si alguno quiere irme a ayudar, le invito también. Dios te bendiga, hermana Saraí Bonilla. Saraí, cumpliste aniversario ayer. Te felicito a ti y a Cueva. Y amén. Dios me les bendiga. Amén. Cerramos en el nombre del Señor.